pues como os decía, tenemos hoy aquí en este webinar a Manuel Martín Castillo, que es jefe de mantenimiento de Endam. Lleva más de 15 años en la empresa, de los cuales los 6 últimos se ha encargado de la EDAR Alacantí Norte. Manuel es licenciado en Ciencias Químicas y técnico superior en instalaciones electrotécnicas. Es especialista en reparación de equipos electromecánicos y tiene una amplia experiencia en soplantes de émbolos rotativos, centrífugas y bombas sumergibles. Manuel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros y ofrecernos esta visión del otro lado, que yo creo que probablemente para nuestros espectadores va a ser muy relevante. Manuel, si te parece, empezamos con una pregunta bastante genérica. Me gustaría plantearte cuáles son los retos y necesidades tecnológicas más importantes que destacarías en el mantenimiento de una planta depuradora, siempre en referencia a equipos electromecánicos, que es un poco lo que estamos hoy abordando en este webinar. Bueno, yo quería empezar hablando, puesto que ya se ha comentado anteriormente, sobre el tema de las toallitas. El enorme problema que ha provocado, que además es un problema reciente, a lo mejor de 10 años para acá, y que ha hecho que cantidad de equipos electromecánicos se hayan quedado obsoletos porque son incapaces de gestionar agua residual con tanta cantidad de toallitas. Entonces, la existencia de equipos como variadores de frecuencia que sean capaces de controlar bombas, de monitorizar el funcionamiento, de poder detectar si esa bomba ha sufrido un atasco, de gestionar un ciclo de antiatasco para que siga funcionando en condiciones óptimas, pues creo que es un tema muy interesante y que desgraciadamente en muchas instalaciones todavía no está implementado. Después, por otra parte, las depuradoras, las condiciones ambientales afectan mucho a los equipos electromecánicos, a los cuadros eléctricos. Estas condiciones ambientales puede ser la incidencia directa del sol sobre los equipos, las atmósferas corrosivas que suele haber en muchas zonas de las depuradoras, la acción del viento ocasional, el polvo, contaminación externa, etcétera. Entonces, saber proteger a los equipos ante estas adversidades climatológicas creo que es muy importante y hace que la vida útil de estas máquinas aumente y que la continuidad de servicio no se vea comprometida. Bueno, por otra parte, el tema del Internet de las máquinas, el Internet industrial, creo que es una cosa muy interesante, puesto que va a permitir monitorizar de una forma sencilla, es decir, a través de una conexión de Internet, un encargado de mantenimiento, un jefe de planta, va a poder monitorizar el estado de funcionamiento de sus equipos de una forma sencilla, a través de una simple aplicación en el móvil, conectado a un equipo que tenga un servidor web o algo similar. Y bueno, pues no va a requerir la presencia las 24 horas de personal viendo un panel de una escala, sino que se podrá hacer desde distintos sitios y gestionar distintas plantas simplemente teniendo una tablet o un teléfono móvil. Perfecto, Manuel. Bueno, yo creo que has enmarcado muy bien esas dos áreas, esos dos retos. Por un lado, el tratamiento de esos elementos como las toallitas, esos atascos que se están produciendo y que en los últimos años han supuesto un cambio muy grande en la gestión de ese tratamiento de aguas residuales, y por otro lado la parte de digitalización también, que luego hablaremos más en detalle, que también está cambiando bueno, tanto el trabajo que se hace como la propia operación de las plantas, ¿no? Me gustaría preguntarte por una cuestión sobre las bombas, que bueno, son cruciales evidentemente para mover el agua, pero también tienen asociado un importante gasto energético. Aquí los variadores juegan un papel fundamental para mejorar su eficiencia y para optimizar su uso. ¿Qué ventajas ves tú en el uso de variadores y qué tipo de mantenimiento le hacéis? Muy bien, vamos a ver. Los variadores de frecuencia
Creo que todo el mundo que asiste a esta charla, bueno, pues sabe que son equipos que son capaces de controlar la velocidad de giro de un motor, de una bomba, etcétera. Lo que es el control de velocidad, está claro que nos puede permitir ajustarnos el caudal, la altura a la que trabajamos, es decir, la altura de bombeo, etcétera. Bueno, una serie de variables. En el aspecto de mantenimiento mecánico, un variador nos permite hacer arranques y paradas suaves del equipo, con lo cual el desgaste mecánico de ejes, rodetes, álabes es muy importante. Evitamos también el golpe de ariete. En los equipos, el golpe de ariete es un fenómeno que se produce cuando una corriente de agua que circula a cierta velocidad por una tubería repentinamente se para. Entonces, este golpe de ariete lo que genera es una onda de choque en la tubería que puede producir roturas. Un variador de frecuencia, al hacer que esta bomba pare suavemente, evitamos que el retorno de la válvula, el posicionamiento de la válvula antirretorno en su posición, que corta el flujo de retorno del agua de la tubería al bombeo, nos genere una onda de choque. Por otra parte, si hablamos sobre grupos de presión, un variador de frecuencia nos permite usar calderines de acumulación hidroneumáticos mucho más pequeños. Cuando no existía el variador de frecuencia y había que alimentar una zona grande, había que recurrir a grandes calderines para evitar que este grupo estuviera arrancando y parando continuamente. Un variador de frecuencia, modulando la velocidad de funcionamiento de esa bomba, nos permitirá adaptarnos a las necesidades, a la demanda que hay de agua en ese momento. Y bueno, no sustituye al calderín completamente, pero sí permite la utilización de calderines mucho más pequeños. Y bueno, a nivel de mantenimiento en un variador, yo creo que es muy importante que la atmósfera sea una atmósfera limpia, exenta de polvo, exenta de gases corrosivos, mantener una limpieza en los elementos de refrigeración del variador, asegurarnos que los ventiladores giran, que funcionan, que están limpios y, bueno, asegurarnos que dentro del cuadro eléctrico la temperatura no es excesiva porque es posiblemente lo que más afecta el exceso de temperatura a un variador. Perfecto, Manuel. Yo creo que muy clara tu exposición sobre estas ventajas de los variadores y qué características son importantes en su mantenimiento. Vamos a pasar a otro aspecto que yo creo que es fundamental, que es la seguridad, ¿no? en la operación de las plantas. ¿Qué peso le darías a esta seguridad y a la continuidad de servicio de un cuadro eléctrico en una planta depuradora en relación a conceptos como la protección frente al arco interno, compartimentación de zonas de mantenimiento, protección de tendido eléctrico, como decías, en entornos a veces agresivos? Danos un poco tu opinión sobre estos aspectos. Bueno, uno de los espíritus del reglamento electrotécnico español y en general de cualquier norma eléctrica es proteger a las personas y a las cosas, en ese orden además. Entonces, la seguridad en un cuadro eléctrico es un tema fundamental. Yo puedo dar testimonio, yo sufrí un accidente con un cuadro eléctrico allá por 2016. Afortunadamente estoy aquí para contarlo y sin grandes secuelas, pero en ese momento uno comprende desgraciadamente lo potente y lo letal que puede llegar a ser la electricidad. En mi caso se produjo un cortocircuito que me afectó con proyecciones en el cuerpo. Bueno, eso es lo de menos. La cuestión es que tenemos que conseguir que un cuadro eléctrico sea seguro para las personas, tanto para la persona que va a hacer tareas de mantenimiento como para el simple operador que simplemente va a tomar lecturas a un contador que hay por allí, sin más. Y por otra parte, que este equipo tenga una vida lo más larga posible y para ello tenemos que procurar que el ambiente en el que trabaja este cuadro eléctrico sea el adecuado. A ver, es muy frecuente en cuadros eléctricos encontrarnos que el cobre, que tiene un color brillante muy parecido al cobre de las pletinas, de los cables, encontrarlo con un color pardo brillante y
si tocamos los cables notaremos como crujidos, como que está quebradizo. Bueno, esto quiere decir que el gas sulfídrico, que es uno de los gases más peligrosos que se puede producir en una depuradora, ha atacado el cobre, lo ataca sin piedad. Entonces, ¿esto qué produce? Produce la reducción en la capacidad conductora de estos cables, porque disminuye su sección efectiva de conducción de electricidad, lo que puede producir puntos calientes, y los puntos calientes muchas veces son precursores de incendios y en casos extremos de cortocircuitos. Hay que tener en cuenta que el gas sulfídrico es un gas inflamable y que en el caso de pletinas de distribución que estén a una distancia más bien próxima, este gas puede hacer que la rigidez dieléctrica del aire disminuya, produciendo un arco entre estas fases y que acaba desembocando en un cortocircuito. Por otra parte, yo considero muy importante para reducir estas infiltraciones de gases, estos conductos sellarlos de alguna forma, es decir, aislar completamente las zonas de la depuradora donde se producen los gases contaminantes de la zona eléctrica. Se puede recurrir a taponar o obturar estas conducciones de forma reversible siempre, por supuesto, con espumas aislantes tipo poliuretano o cualquier otra cosa, siempre de forma reversible, es decir, si tenemos que pasar a algún otro conductor, que esta espuma se pueda retirar para el caso de futuras actuaciones. Y por último quería indicar que a veces es muy recomendable también trabajar, si se puede, si la instalación lo requiere, con recintos que tengan presión positiva. Es decir, que ese recinto esté cerrado y que tenga una única entrada de aire, digamos, fresco, sin contaminar desde el exterior, de modo que la presión de aire dentro de la sala eléctrica sea mayor que la presión en las salas adyacentes. De modo que lo que conseguimos es que haya un flujo neto de aire desde la sala eléctrica hacia el resto de salas, evitando el flujo inverso, que sería la entrada de gas contaminante desde las salas al cuadro eléctrico. Esto yo lo he conseguido implementar, mi empresa lo hemos conseguido implementar en algunas instalaciones y el resultado ha sido muy positivo. Si alguien quiere saber si tiene problemas con el gas sulfídrico en un cuadro eléctrico, le invito a que coja una moneda de céntimos, de esta que es de cobre, realmente tiene un recubrimiento, es acero cobreado, y la deje dentro de su cuadro eléctrico un día. Y vaya al día siguiente y mire a ver si ha cambiado la tonalidad de ese cobre. Si la moneda se ha tornado oscura, parda, ese cuadro tiene entrada de gas sulfídrico por algún punto que habría que determinar. Y yo invito a la persona que haya hecho este experimento y que haya obtenido este resultado a que tome decisiones en este sentido, porque si no, más tarde o más temprano va a tener problemas serios con los conductores y que pueden desembocar en incendios, explosiones o cualquier otra desgracia. Manuel, por resumir un poco este bloque, ¿cuáles son las tres principales necesidades de mantenimiento de una depuradora y qué medidas más novedosas estáis tomando en este ámbito últimamente? Bueno, vamos a ver. Hoy en día existen muchos equipos electrónicos que hacen prácticamente todo con simplemente tocar unos pocos botones. Y me explico lo que quiero decir. Podemos usar un analizador de redes, podemos usar equipos de medición de vibraciones, podemos usar cámaras térmicas para buscar puntos calientes en motores, en conductores, en distribuciones, etc. Pero yo también soy muy partidario de escuchar a las máquinas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo intento que los trabajadores, y yo mismo también lo hago, escuchemos todos los días a las máquinas y sepamos identificar cuál es su sonido característico, su caudal característico, su consumo característico en condiciones normales, de modo que si un día paso por delante de esta máquina y noto una vibración anormal, noto un ruido anormal, noto algo, eso ya sea como un primer signo de alarma. Estamos hablando a nivel de pie, es decir, de las decisiones, es decir, las operaciones que puede hacer personal simplemente de operación, no de mantenimiento. Una vez que hemos detectado esto, hay que ver si ese problema que ha podido aparecer es un problema que requiere una intervención inmediata
o si tenemos un margen de tiempo razonable para poder solucionarlo sin tener que parar esta máquina. Hay que recordar que las depuradoras pues son industrias que trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No elegimos la materia prima, desgraciadamente. Entonces, las paradas en una depuradora son críticas. Hay que evitar que sean lo más cortas posibles. Entonces, ya digo, hay que intentar anticiparse a las averías simplemente con las sensaciones que tengamos y después, por supuesto, usando la tecnología que he comentado antes, como analizadores de redes, mediciones de vibraciones, cámaras termográficas, etcétera. Perfecto, hablabas ahora de tecnologías y vamos a volver un poquito a los motores. ¿Consideráis alguna tecnología o especificación particular para los motores que utilizáis? Bueno, vamos a ver, los motores en las depuradoras, dependiendo de la zona, la parte de proceso donde se encuentren, pueden llegar a trabajar en condiciones bastante desfavorables. Entonces, en ocasiones hay que recurrir a motores que tengan el bobinado tropicalizado, es decir, con un barniz extra, con una protección especial, con pinturas tipo epoxi para evitar al máximo la corrosión. Y después sí que es cierto que hay un tipo de tecnología de máquinas que están de moda y por motivos obvios para airear los reactores biológicos. Estamos hablando de las turbosoplantes de levitación magnética. Son equipos muy eficientes porque se basa en un impulsor que está levitando en un campo magnético, con lo cual evitamos pérdidas de energía por rozamiento, no necesitamos reductores de velocidad, y el único motor o el motor con el que trabajan estos equipos son motores síncronos. El motor síncrono no es un motor tan popular como el motor asíncrono que podamos conocer todos. Es un motor con ciertas peculiaridades, puede ser más complicado, tiene problemas entre comillas, es a la hora de arrancar un motor síncrono, bueno, pues hay que recurrir a maniobras especiales, pero bueno, que todo eso técnicamente está superado. Considero que es un motor que va a tener mucho futuro porque de momento se está aplicando en los reactores aireados, ya digo, en las turbosoplantes de levitación magnética, pero ya existen también generadores de flujo también que funcionan con esta misma tecnología y considero que es que es uno de los tipos de motores que hoy en día puede tener mayor interés. Muchas gracias, Manuel, por estas respuestas. Vamos a cambiar un poquito de ámbito. Hemos hablado hoy mucho de digitalización. Bueno, todos sabemos que es una tendencia que venía en claro crecimiento en los últimos años, pero bueno, esta situación que vivimos de pandemia y los hechos que tuvieron lugar, sobre todo de los confinamientos, etcétera, pues evidentemente han dado un salto muy relevante a su implementación, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es tu visión de cómo se está aplicando en los procesos de depuración. También qué tipo de equipos estáis monitorizando actualmente y si tú crees que hay alguno que no estáis actualmente sensorizando o recogiendo datos, pero se podría hacer en el futuro y sería interesante, ¿no? Como ya se ha visto en presentaciones anteriores, la fase de aireación de los reactores biológicos es la fase que más energía consume en una depuradora y es la fase crucial, porque estamos aportando oxígeno, aire a una serie de bacterias que hay en unos reactores y que son las encargadas de depurar. Entonces es uno de los puntos críticos que hay que monitorizar continuamente. También porque en esta fase es donde se eliminan nutrientes como el nitrógeno y fósforo, que son parte de los requerimientos que hay por parte de las administraciones a la hora de realizar el vertido del agua depurada. Entonces, como repito, son procesos que debemos monitorizar en todo momento. Hay empresas como puede ser DAM y otras que tienen implementados sistemas
de monitorización continua de los parámetros fundamentales de un reactor biológico, como puede ser temperatura, pH, potencial redox, oxígeno disuelto, sondas que son capaces de medir sólidos, en continuo. Entonces, con toda esta cantidad de datos que se toman mediante sondas especializadas, con sensores electroquímicos específicos, se pueden analizar con un programa y tomar decisiones para ver cuándo tenemos que airear, cuándo tenemos que hacer las paradas para la desnitrificación, si tenemos que recircular más fango, menos fango, etcétera. De momento es donde más se está implementando, pero bueno, no he hecho mención en ningún momento a los bombeos asociados a las plantas depuradoras, que también son muy importantes, evidentemente, y que es muy conveniente tener una comunicación continua con ellos para saber si están funcionando, en qué condiciones están funcionando y si estamos produciendo un alivio de agua al río o al mar. Entonces, esas instalaciones también se controlan actualmente desde las depuradoras. Otros procesos, bueno, pues hay otros procesos como puede ser la deshidratación, que también se está empezando a implementar un control, poder controlar precisamente, con total precisión, todos los parámetros de funcionamiento de estos equipos, como puede ser centrífugas, etcétera. Repito, todo esto se puede monitorizar o estando allí delante de un ordenador o desde cualquier otro sitio con un móvil o con una tablet. Se pueden tomar decisiones sin necesidad de estar allí. Y considero que es el futuro dentro de la depuración. No estoy promoviendo que las personas abandonen su puesto de trabajo, sino lo que estoy diciendo es que se puede llevar un control a cualquier hora y en cualquier sitio de lo que está ocurriendo en una depuradora. Sí, como dices, yo creo que no tenemos que verlo tampoco como una sustitución, sino como una forma de poder mejorar los procesos, hacer unos mejores servicios y que esto redunde en beneficio también de la sociedad. Manuel, están siendo las preguntas muy interesantes, tenemos comentarios muy halagadores para tus respuestas, pero bueno, vamos a ir finalizando porque hay muchas preguntas del público. Y si te parece, vamos a finalizar con la última pregunta para ti, que es un poco sobre la continuidad en los procesos de tratamiento de agua, la continuidad en estas plantas, unas plantas que tienen unas exigencias muy altas para cumplir con su cometido 24 horas al día, 7 días a la semana. Cuéntanos, bajo tu punto de vista, qué importancia tiene la fiabilidad en los equipos de las plantas y qué exigís en este sentido de los equipos electromecánicos que utilizáis en los procesos de depuración. Como ya se ha comentado, es una industria que no para nunca y las paradas programadas en una depuradora prácticamente no existen. Es decir, los problemas hay que intentar abordarlos cuando se producen y bueno, y si no hay más remedio, la depuradora hay que pararla, pero las consecuencias pueden ser importantes. Entonces, una cosa que se hace en las depuradoras, que ya se tiene en cuenta a la hora de diseñarlas, es instalar equipos duplicados o triplicados para que en el caso de que falle un equipo, poder echar mano del siguiente y que no haya una parada en el servicio de cualquiera de las fases del proceso. Después es muy importante que haya una continuidad en el suministro eléctrico. Es decir, nosotros podemos tener un suministro eléctrico por parte del distribuidor muy fiable, sin cortes, con una calidad eléctrica buena, una frecuencia a la que toca, sin subidas de voltaje, etc. Pero si no tenemos una protección diferencial aguas abajo, pues puede ocurrirnos que ante, ¿qué digo yo?, un enchufe que tenga humedad, un enchufe de un aseo, por decir algo, se nos dispara el diferencial de media depuradora. Entonces, eso no es una instalación fiable. En el aspecto de los diferenciales, hay que tener en cuenta la selectividad. Es decir, dar más o menos sensibilidad a los diferenciales en función de la zona que alimenten, de si hay peligro de que haya contactos directos e indirectos por parte de las personas
y sobre todo teniendo en cuenta que un diferencial instalado en un interruptor general, su disparo nos puede producir un gran perjuicio. Entonces, hay que tener muy claro calibres de los diferenciales, pero sobre todo la sensibilidad, para conseguir que la continuidad de servicio eléctrico sea lo máximo posible, la máxima. Bueno, la presencia de grupos electrógenos, sobre todo los bombeos, es casi obligada, y creo que en ocasiones los grupos electrógenos se han instalado sin tener en cuenta las peculiaridades de un bombeo de aguas residuales. Es decir, se ha puesto ahí una máquina que hace ruido, se ha puesto un cuadro de conmutación, pero nadie se ha parado a comprobar si la configuración de tiempos es la correcta, si ese grupo electrógeno va a tener problemas en el caso de que se pongan varios equipos en marcha simultáneamente, porque puede llegar a calarse el motor, a apagarse. Es decir, en muchas ocasiones han instalado equipos de forma genérica. A mí me han dicho que ponga un equipo de 100 kilovatios y yo lo pongo. Pero la realidad es que cuando hace falta, que es cuando tenemos un problema eléctrico de suministro, pues ese grupo electrógeno no es capaz de bombear el agua. Entonces, creo que es un tema muy importante, tener muy claro los conceptos de corriente de arranque de una máquina y lo que puede afectar al grupo electrógeno que la alimenta, a la potencia máxima de ese grupo electrógeno, al mantenimiento correcto de ese grupo electrógeno. Y bueno, creo que serían los puntos que harían que tuviéramos una continuidad de servicio. El tema eléctrico creo que es donde más margen hay para mejorar. A nivel de materiales, hoy en día las depuradoras creo que no tienen carencia de ningún tipo. Existen multitud de plásticos técnicos para las tuberías, para cubriciones, etc. El acero inoxidable está prácticamente al alcance de cualquier persona. Hay muchos tipos de fundiciones, de tratamientos superficiales, de recubrimientos. Es decir, el tema mecánico creo que es un tema, entre comillas, dominado. Creo que es en el sector, en la parte eléctrica o electromecánica, donde hay mucho por hacer en las estaciones depuradoras. Pues muchísimas gracias, Manuel. Yo creo que un auténtico lujo contar contigo hoy aquí. Yo creo que has complementado perfectamente las exposiciones de los especialistas de ABB, dando ese punto de vista del cliente y bueno, con tu expertise acumulado a lo largo de todos estos años en las plantas depuradoras.